Hoy en este video les vamos a mostrar la Revolución Mexicana, la historia. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 21 de mayo de 1920. Es considerada uno de los eventos sociales y políticos más significativos del siglo XX en América Latina y Occidente. Consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que prosiguieron de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, conocida como el Porfiriato, y que se extendieron hasta la tercera década del siglo XX, cuando se proclamó una constitución mexicana. Un conjunto de militares, conocidos como la Decena Trágica, y encabezados por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, aprovechó el momento para dar un golpe de estado, asesinar al presidente y al vicepresidente y colocar a Huerta en el poder. Esto a su vez desestó el lanzamiento de otros líderes revolucionarios como Venustiano Carranza o Francisco Pancho Villa. A continuación te contaré las causas más importantes que llevaron a cabo la Revolución Mexicana. La crisis del Porfiriato. Porfirio Díaz había gobernado México durante 34 años, logrando una expansión económica a costa del malestar de las clases más pobres. Esto condujo a una crisis social, política, económica y cultural que, cuando el propio Díaz anunció que se retiraría al terminar su mandato, desencadenó una lucha armada. Caída del dictador. Las elecciones fueron ganadas en 1910 por Porfirio Díaz, pero unos meses más tarde Madero fue liberado de prisión y desarrolló el Plan de San Luis, declarando nulas las elecciones y llamando la rebelión nacional. El 20 de noviembre de ese hubo levantamientos en varios puntos del país, con el apoyo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, viendo que perdía todo el apoyo. Porfirio Díaz admitió en 1911. A pesar de los cambios políticos que la dimisión de Porfirio Díaz implicaba, el pueblo seguía pasando penurias y teniendo hambre. Por ello, se propuso el Plan Ayala, en el que se distribuyeron las tierras entre los campesinos para que pudieran obtener su propia comida bajo el lema "La tierra es para quien la trabaja". Caudillaje. En la muerte de Madero en 1913 hubo una época de lucha por el poder por parte de diversas fracciones de todas las ideologías, las que apoyaban a Madero, a Zapata, a Villa y a Carranza, y a otros hombres importantes de la época. Mandato de Lázaro Cárdenas. Uno de los mandatos más importantes durante la Revolución Mexicana fue el de Lázaro Cárdenas, puesto que tuvo gran repercusión económica para el país, además de fomentar la distribución de tierras y los derechos de los trabajadores. Realizó la expropiación de yacimientos petrolíferos. Constitución Mexicana de 1917. En 1917 se aprobó una nueva constitución que se estableció por primera vez una separación clara entre el Estado y la Iglesia. Se secularizó la educación, se restringió el poder que tenía la Iglesia y además se expropiaron las tierras en una reforma agraria de favorencia a los campesinos y se establecieron leyes favorables a los trabajadores, como la limitación de la jornada laboral o de derechos, sindicación y huelga. Consecuencias de la Revolución Mexicana. 3 millones de afectados. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima entre el millón y los 2 millones de personas. Además, hubo amplia emigración a otros países, hambruna, caídas de tasa de natalidad. Nuevo rol del Estado. Otra más, reforma agraria, de los cambios más significativos de la época, permitió a los campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo maltratador en las plantaciones, donde eran mejor retribuidos. Empuje artístico. Muchos autores y artistas mexicanos documentaron sus obras
lo que pasó entre 1910 y 1917. Autores como Mariano Azuela, José Vasconcelos, Rafael M. Muñoz, Rubén Romero, Martín Luis Guzmán. Algunos personajes importantes de la Revolución Mexicana fueron Francisco I. Madero, político y empresario opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema sufragio efectivo, no reelección. Asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911, pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe del estado denominado Decena Trágica. Emiliano Zapata, líder militar y campesino conocido como el caudillo del sur, dirigió el Ejército Liberador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agraristas, decretó el Plan de Ayala en el que se desconocía al gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas y es asesinado en 1911 tras la traición de Jesús Guajardo. Francisco Villa. Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza, es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Venustiano Carranza, político, militar y empresario que decide apoyar a Madero en el cual lo designa como gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclamó el Plan de Guadalupe, en donde desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aliado de Villa y Obregón en el norte y de Zapata en el sur. Fue presidente de 1917 a 1920, pero fue asesinado en Puebla en 1920. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta apoyando a Carranza. En 1914 derrotó a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México de 1920 a 1924. Durante su mandato impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y restituyó el ministro de Institución Pública, bajo el nombre de Secretaría de Educación Pública, teniendo como titular a José Vasconcelos, creando escuelas rurales y formando a nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles, político y militar mexicano que se une a Madero en 1920 y apoya a Carranza desde 1913, el cual la nombra gobernador de Sonora en 1915. Forma parte de la campaña electoral de Álvaro Obregón en 1920. Es nombrado secretario de Guerra por Adolfo de la Huerta y posteriormente secretario de Gobernación por Álvaro Obregón. Fue presidente de México de 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera. En 1929 funda el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se transformará en el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI.